Seguimos con todos ustedes aquí en nuestra entrevista de Localia Fuenlabrada, después de las noticias, la vuelta al cole, la vuelta de las vacaciones, el regreso a la vida cotidiana, a la rutina, adaptarnos a esos hábitos que habíamos perdido en verano. Son muchas vueltas, son muchos volver a empezar, que a veces cuando volvemos de esas merecidas vacaciones nos generan el llamado, recientemente llamado estrés postvacacional. Hoy queremos hablar precisamente de eso, porque todos nos hacemos nuevos planes cuando volvemos de vacaciones y también a finales de año. El caso que nos ocupa, cuando volvemos de vacaciones, nuevos planes de ahora cuando vuelva voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, voy a tomarme la vida con más tranquilidad, pero luego esas buenas intenciones se quedan en eso, en buenas intenciones. Es difícil llevarlo a la práctica o a lo mejor no sabemos y caemos en el estrés, en la angustia, en la ansiedad, en esas prisas que nos llevan a vivir la vida del día a día, pues quizá con una calidad de vida que no es la adecuada. Por eso, hoy queremos hablar de cuáles son los motivos que nos llevan al estrés y de cómo podemos utilizar o qué herramientas podemos utilizar para prevenirlo o para evitar caer en él. No solamente el estrés de los mayores, sino también en nuestros niños, los más pequeños, que cuando llegan sobre todo de vacaciones y se enfrentan al colegio y a la multitud de actividades extraescolares, a veces también se estresan. Así que hoy hablamos de este asunto con una persona que sabe mucho de ello. Nos acompaña Inés María Alonso, ella es psicóloga y está con nosotros en nuestro plato esta noche. Muy buenas, bienvenida. Buenas tardes. Usted es psicóloga, ejerce aquí en Fuenlabrada, en concreto en IMAX Psicólogos. La pregunta primera sería si hay mucha gente que ahora cuando vuelve de vacaciones acude a ustedes por este estrés postvacacional. Concretamente por este motivo y con este nombre no, ¿de acuerdo? Sí que puede ser una etapa en la que se disparan muchas problemáticas, pero bueno, vienen las consultas típicas de todo el año. Lo que pasa que sí es cierto que aumenta el número de consultas, el número de llamadas telefónicas. ¿Ah, sí? Decía yo el estrés postvacacional, que es un término que se ha acuñado recientemente. Yo no sé si existe de verdad, porque ahora estamos en una etapa en la que parece que a veces nos inventamos ciertas patologías. ¿Existe ese estrés postvacacional? ¿Es algo que ha surgido hace poco? No es un diagnóstico, no es un diagnóstico como tal, es un nombre que se ha acuñado a este periodo de adaptación después de las vacaciones y que bueno, el nombre se está utilizando últimamente como una nueva enfermedad, pero no es ni un trastorno, ni una enfermedad, ni una patología, simplemente le hemos puesto un nombre, ¿de acuerdo? Pero sí que hace referencia a que cada vez más está marcando mucho los síntomas de estrés después de esta etapa vacacional. O sea que realmente lo que estamos diciendo es que volvemos de vacaciones y enseguida volvemos a estresarnos, que es el estrés que tenemos durante todo el año, no es ninguno nuevo, ¿no? Efectivamente. Y además parece que se marca mucho más y precisamente tiene que ver mucho en cómo vivimos el resto del año y qué expectativas ponemos en las vacaciones. Y sí, claro, tenemos un año muy estresante y tenemos un montón de actividades. Efectivamente, las expectativas de las vacaciones son maravillosas y las expectativas de la vuelta son muy negativas. Claro. Entonces es un periodo de adaptación que parece que son unos días, no es ningún problema, no es ninguna patología. El problema es cuando se alarga en el tiempo, ¿no? Entonces, si vemos que la persona, pasadas unas semanas, incluso algún mes, sigue un poco con ese malestar de la entrada después de las vacaciones, hemos empezado a sospechar de que algo está ocurriendo, pero no sería un estrés postvacacional, sino sería otro diagnóstico, otro cuadro patológico distinto. Diferente. Sí, porque decía usted, las expectativas es cierto que nos planteamos tanto para las vacaciones como para luego la vuelta, ¿no? Pero hay veces que hay personas que les gusta su trabajo, hombre. Evidentemente todos, yo creo que todos querríamos tener una quiniela de 1.000 millones y no trabajar, vivir de otra manera, pero sí es verdad que el trabajo hay mucha gente que le llena, le gusta la vida familiar. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Quizá porque hemos llegado a un momento en el que no aprovechamos realmente el día a día y nos proyectamos demasiado al futuro. Bueno, eso puede ser un factor. También hay que destacar que no todo el mundo sufre de este estrés postvacacional. Entonces nos vamos a encontrar con personas que sí y que se repite todos los años. ¿Qué cosas nos podemos encontrar? Pues primero los factores de estrés externos, como por ejemplo puede ser su tipo de trabajo. Hay determinados tipos de trabajo que requieren muchísimo más nivel de actividad que otros. Primero, cómo es su trabajo y segundo, cómo es la persona, que es lo que más nos va a diferenciar. O sea, si la persona tiende a, como decías antes, a anticipar mucho, es decir, a vivir poco el presente, a anticipar mucho lo que va a ocurrir cuando vaya de vacaciones y lo que va a ocurrir cuando me incorpore y lo que va a ocurrir cuando llegue octubre y encima hasta diciembre tal vez no vuelva a tener vacaciones. Entonces, todos esos pensamientos son los que van a generar francamente el nivel de estrés más los hábitos que la persona tenga en el día a día, ¿no? Entonces hay personas que se incorporan después de las vacaciones fenomenal porque
viven más el presente, trabajan cuando hay que trabajar, descansan cuando hay que descansar y no están continuamente anticipando cómo me voy a sentir, cómo me voy a encontrar una vez que me incorpore, una vez que me vaya a vacaciones, o etcétera, claro, ¿no? Claro. Porque yo no sé si en sus consultas ustedes encontrarán muchos casos de personas que vienen con problemas psicológicos causados o derivados del estrés, de esa vida, decía yo antes, tan ajetreada que llevamos todos. Claro, es una de las consultas más frecuentes, junto con los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Son las más frecuentes. Pero el problema no es el estrés, ¿no? El estrés simplemente es un marcador que nuestro organismo nos indica, como las luces de salpicadero de un coche. No nos preocupamos por las luces, nos preocupamos por lo que realmente está dejando de funcionar. Entonces, un poquito el estrés es esto. Es un mecanismo adaptativo que nos permite darnos cuenta de que algo no está funcionando. Es bueno el estrés no es una enfermedad, no es ninguna patología. El problema es cuando esas alarmas están continuamente encendidas por todo y con todo. Entonces, efectivamente, es una consulta muy frecuente porque no es el estrés que tenemos por las cosas que ocurren, sino el estrés que percibimos, ¿no? Cómo percibimos la realidad, cómo interpretamos las cosas es lo que nos va a generar toda esa sintomatología. Entonces, efectivamente, es una consulta muy frecuente en el día a día de un psicólogo. O sea, por debajo de eso va a haber otros problemas, evidentemente. Claro, decía usted, el estrés en sí no es malo. Entiendo que siempre que sea algo controlado y puntual, no que nos pasemos la vida estresados. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, si una persona va a hacer un examen, ¿no? Y no tiene un mínimo de estrés, es decir, un mínimo de sensaciones de ansiedad, es muy difícil que si tiene en su vida, paralelamente al examen o a la posición en cuestión, un problema, ¿no? Una dificultad matrimonial, etcétera, posiblemente su mente esté dispersa en tantas cosas que no se centre en el examen. Gracias al estrés va a ayudarle a centrarse en el examen. Entonces, un nivel bajo de estrés y un nivel muy alto de estrés son negativos, y un nivel medio de estrés es lo que nos permite mejorar el rendimiento. Porque claro, cuando hablamos del estrés estamos hablando de un término negativo, aunque realmente no es así, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que cuando hablamos de estrés nos referimos a ese término alto que decía usted, la persona que está estresada, o hay temporadas que estamos realmente estresados y que tenemos pues esa sensación de que no llegamos a nada y que nos agobia. Y comentaba usted, bueno, es que en el fondo detrás de eso hay algo más. ¿Qué es lo que provoca el estrés? ¿Qué nos provoca tener esa situación? Para hablar un poco en general y no entrar a mucho detalle, porque no hay mucho tiempo, pero es el factor que más va a provocar el estrés es cómo vivimos las cosas que nos suceden. Las experiencias que tenemos son casi siempre son neutras, es decir, sí, hay positivas, hay negativas, ¿no? Pero es la vivencia de cómo nosotros tenemos esa experiencia cercana a nosotros lo que nos va a hacer sentirnos estresados o no. Es decir, esta entrevista puede ser una situación estresante o no, dependiendo de cómo se viva, ¿no? Pues efectivamente tú estás haciendo continuamente este trabajo y es un día más. Posiblemente yo, que no es lo que hago habitualmente, lo vivo como algo más amenazante. Entonces puedo tener un nivel de estrés mayor. ¿Está estresada en la entrevista? No, muy tranquila, no excesivamente, pero bueno, no es lo más habitual para mí, por lo tanto, pues van a aparecer pensamientos. Esa es una gran fuente de estrés. Pensamientos, por ejemplo, del tipo ¿y si lo hago mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy capaz de responder? ¿Y si la gente opina de mí? Es decir, esos pensamientos son los que van a activar mi organismo, ¿no? Esa es la fuente de estrés mayor. Los pensamientos que tenemos, las interpretaciones que hacemos de las cosas. Y luego un poco los hábitos que tenemos. Por un lado, el hacer todo rápido, como bien decías hace un momento. El hacer todo rápido me refiero a velocidad también, no solamente a la cantidad de cosas, porque puedo hacer muchas cosas pero ir despacio y mi cuerpo necesita una energía distinta para hacerlo rápido que para hacerlo despacio. Entonces, la velocidad con la que hacemos las cosas. Por otro lado, el consumo de sustancias activas, psicoactivas, no estimulantes, me refiero, café, té, tabaco, alcohol. Bueno, en definitiva eso también resulta problemático de cara al estrés, ¿no? Y sobre todo la toma de decisiones, cómo nos enfrentamos a las cosas, si tenemos conflictos sin resolver a nivel familiar, a nivel personal, laboral, todo eso está como ahí jugando un papel de fantasma y la forma que tenemos de identificar que está ahí son las señales de alarma que decíamos antes, ¿no? Mencionaba usted los pensamientos, que decías muy importante, porque esos pensamientos nos pueden hacer ver la situación como un problema cuando no lo es, y eso nos provoca estresarnos. O sea, que volvemos al pensamiento positivo. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahora mismo la psicología positiva, que no es nuevo, lleva muchísimo tiempo, pero está teniendo un auge importante. Y bueno, y lo que se hace en una terapia, en definitiva, da igual, la orientación del terapeuta es esto, ¿no? Intervenir en varias cosas alrededor, hábitos, etcétera, pero sobre todo en la modificación de pensamientos, ¿no? Muy
importante. ¿Y cómo podemos, porque es verdad que todos, seguro que los que nos están viendo se sienten identificados con lo que usted ha explicado muy bien, por cierto, en cuanto a verse estresados. Todos en un momento de nuestra vida, con más o menos asiduidad, hemos sufrido el estrés, yo creo. Entonces, hay veces que dices, no puede ser. Llega un momento en que dices, aquí tengo que parar, no puedo vivir estresado. ¿Qué luces de alarma nos indican que ya estamos superando ese nivel lógico, normal y a veces hasta saludable de estrés? Bueno, pues tenemos muchísimas luces de alarma. El problema es que, vuelvo al ejemplo de antes, es el picador del coche, te indica una luz para cada cosa y no se tiene una luz única. Entonces, más o menos sabes qué es lo que está fallando. Nosotros tenemos luces bastante únicas, muchas, la verdad que tenemos la gran fortuna de que tenemos muchas luces. Bueno, pues tenemos una serie de síntomas a nivel físico, otra serie de síntomas a nivel más psicológico, ¿no? Pero sobre todo las que más nos indican son las físicas, que son realmente las que nos asustan y las que nos damos cuenta. Por ejemplo, hay un gran repertorio de luces, ¿no? De alarmas o de síntomas, como llamamos nosotros. Sí. Por ejemplo, personas que sufren molestias físicas con frecuencia de tipo gástrico, ¿no? Y van continuamente al médico de atención primaria. Podemos hablar de náuseas injustificadas después de hacer pruebas, no sé directa de qué puede venir aquello, ¿no? Náuseas, presión en el estómago, punzadas, digestiones molestas, diarreas o estreñimiento que a veces se convierte en crónico, ¿no? O problemático. Luego hay una serie de síntomas también a nivel coronario, palpitaciones, presión en el pecho, sequedad de boca, seguiremos con dolores musculares, de cabeza. Sí, que a veces no tiene una cuestión, o sea, no tiene un origen físico, sino que está todo aquí en nuestra cabeza, en ese problema que tenemos. ¿Cómo podemos afrontar eso? ¿Qué estrategias para afrontarlos nos recomienda? Bueno, pues no hay un recetario de cómo hacer, ¿no? Primero, lo que sí se puede decir y como recetario son los cambios de hábitos, ¿no? De cara ya al estrés postvacacional, que era lo que ocupaba al principio de la entrevista, bueno, yo recomendaría que cuando uno llega de vacaciones y se encuentra con esto y se mantiene en el tiempo, ha de plantearse cómo hace durante el año para que no le vaya a ocurrir. Claro. Pues eso que decíamos, gestionar el tiempo, establecer prioridades, mejorar la toma de decisiones y si hay dificultades consultar a un profesional, resolver las cosas que están sin resolver, aprender a delegar, repartir responsabilidades tanto fuera como dentro de la casa, y ahí vamos también un poco hacia la mujer, ¿no? Muy importante, cuando se hace cargo de tantas cosas porque no se puede a la familia por cualquier motivo, aprender a delegar, aprender a pedir ayuda, contar con apoyo familiar o social también es una estrategia para paliar el estrés. Contar lo que te ocurre a un amigo, a un conocido, no a un profesional. El profesional te va a ayudar, no va a tener esa función de desahogo tan grande, ¿no? Y no consumir sustancias, como hemos dicho, tanto estimulantes como depresoras, sustancias en definitiva. Bueno, son varios consejos, pero muy interesantes. Yo creo que todo es fácil de aplicar, pero claro, hay que ponerse a ello. Claro. Nos queda un minuto, pero no quería yo marcharme sin preguntarle por los niños, porque hay veces que ahora cuando vuelven, ya que estamos hablando de esta vuelta de vacaciones, ahora ya han empezado los colegios y empezamos también a apuntarles a clase de inglés, a ballet, a gimnasia rítmica, a judo. A veces no les estresamos a los niños. Muchísimo. Y son los que más nos pueden indicar cómo de estresados estamos nosotros. Sí. El niño no come, el niño no duerme, está irritable, tiene problemas de conducta, no obedece. Cuidado, porque está diciendo, yo estoy estresado, pero me está estresando alguien, ¿no? Ajá. Entonces, pues exactamente igual que en el caso de un adulto, pues no sobrecargar actividades, no hacerles ir muy rápido, tomarse mucho tiempo con ellos, no hacer las cosas que les hagan demasiado rápido, que se vistan rápido, que coman rápido, necesitan muchísimo más tiempo que nosotros para aprender a hacerlo, ¿no? Claro, y a veces les imponemos nuestro ritmo y eso es lo que... No pueden. No puede ser. Entonces ahí saltan las alarmas para los papás y para los niños, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy Inés María Alonso nos ha contado muy bien cuáles son esas alarmas, esos síntomas que nos pueden indicar que vamos hacia el camino del estrés no deseado, no a ese recomendable moderado, sino a uno ya de unas cotas inadmisibles, y cómo afrontarlas. Esperemos que les haya servido, porque esa era la intención de esta entrevista ahora que volvemos de vacaciones y nos incorporamos al día a día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, encantada. Estresada no ha estado, ¿no? No, la verdad que no, muy bien. Lo habéis tratado muy bien. Ya me estaba sintiendo yo un poco mal, digo. Pues lo dicho, muchas gracias. Buenas noches.